Hola chicos, ¿cómo están? Charmy fans, espero que estén preparados para este tema, porque aquí las preguntas que me he estado haciendo ya durante 8 días es, ¿estamos a punto de vivir la Tercera Guerra Mundial? ¿El conflicto entre Israel, Irán y otros aliados tendrá repercusiones globales? ¿Qué pasará si se detona la famosa bomba madre de todas las bombas? Quédate y sabremos si es el fin de la especie como lo conocemos o habrá una solución. Quédate en Cari Charm. Qué bueno que se quedaron. Vamos a ver este tema. Si bien ya hemos hablado de infinitos conflictos que hay actualmente en el mundo, temas de cómo esto impacta globalmente, cómo las caídas de la bolsa también tienen que ver con los conflictos que están sucediendo. Bueno, ahora estamos a punto de vivir ya 8 días de bombardeos intensos que van y vienen entre Israel, Asia, Irán y viceversa. ¿Cómo se originó este conflicto? Bueno, este conflicto tiene ya mucho tiempo, es casi antaño, más de 40 años, en donde en principio se originó porque por ahí del 1979 en Irán se da una revolución. Esta revolución básicamente cambia todo el panorama político de Irán, donde antes de esta fecha Irán era un país abiertamente hacia las políticas de Occidente, es decir, tenía cooperación con Israel, con Estados Unidos y también permitía que estos dos países le brindaran asistencia tecnológica y un poquito bélica. Inclusive se cuenta que parte del programa nuclear que desarrolló Irán para fines pacíficos y para desarrollo más bien de su economía interna y de sectores claves de energía fueron auspiciados y dirigidos por Estados Unidos. La primera planta nuclear fue totalmente un regalo de Estados Unidos. ¿Qué cambió? Básicamente en esta revolución de iraní, donde cambia el régimen, se vuelve un poco más cerrado a las políticas de Occidente y llega todo el tema del ayatolá en Irán. Esto es una versión del Islam más, digamos, profunda, desde donde el chiismo, que es una ala de los musulmanes, en donde tienen como creencias más profundas y como que más específicas en contra de ciertas políticas de Occidente. Y tienen además sus contextos religiosos en donde creen que viene en términos religiosos un Salvador o el Mesías, que para ellos es Mahdi. Mahdi llegará y liberará al pueblo en términos de espiritualidad a los iraníes. En contra, por supuesto, de Israel, que Israel desde básicamente su historia como pueblo elegido, de acuerdo a las escrituras, se asume como líder regional y además un líder del mundo árabe. Desde ahí, esto es para entender la historia no solo ideológica, espiritual, religiosa, sino también política del conflicto. En los 80s, después de esta revolución, básicamente las fuerzas entre Israel, Irán y Estados Unidos se fracturan. Desde ahí, Israel empezó a ver con ojos ya no tan buenos, de terror inclusive, como un competidor directo al régimen del ayatolá. Y básicamente desde entonces la narrativa de Israel es decir que es el enemigo común del pueblo árabe. Cuando, pues bueno, al final de ahí empiezan diversas
cuestiones de ataques mediáticos, de ataques de desinformación, de ataques inclusive ya con armas convencionales, esto quiere decir pues con misiles, con espionaje profundo, en donde Israel arma toda una estrategia para poder infiltrarse en diversos estados árabes de la región de Medio Oriente y específicamente en Irán para ir desmembrando o supuestamente rompiendo la relación del pueblo iraní con la figura del ayatolá. Esto pues al final ha creado mucha tensión en la zona y ha escalado en diversas ocasiones. No es casual y no es actual que esta escalada de violencia esté hoy como está. Pero ¿qué sucedió hace 8 días? De hecho, el jueves pasado. Bueno, sucedió que Irán, como les comenté, desarrollaba programa de enriquecimiento de uranio al 60%. Para poder desarrollar la bomba atómica se requiere enriquecer el uranio a un 90%. Es decir, Irán está 40% lejos de desarrollar la bomba atómica. No obstante, Israel acusa de que ya tienen la bomba atómica desarrollada. Y esto lo viene diciendo desde hace 40 años, siempre bajo el pretexto de poder estar en el territorio espiando, matando a científicos que tienen vínculos con el desarrollo del aparato nuclear para fines de energía que tiene Irán. Cabe destacar que Irán, a pesar de todas las acusaciones de que está desarrollando su programa para la bomba nuclear, es un país que sí permitió y ha permitido constantes revisiones por parte del organismo de energía atómica, en donde ellos evalúan el programa, ven el tema del enriquecimiento esté controlado y reporta estos fines al organismo. Pues resulta que el jueves pasado el organismo detectó casualmente y mágicamente que creen que Irán supuestamente no había reportado temas vinculados con el enriquecimiento de uranio para la creación de la bomba atómica. Y bueno, Israel pronto básicamente lo tomó como el pretexto perfecto, que básicamente para mí ya lo tenían hasta hablado y planchado, porque horas después inmediatamente lanzó misiles a supuestas zonas estratégicas donde tenían estas plantas de enriquecimiento de uranio y matando al mismo tiempo a líderes políticos y científicos que tienen que ver con este tema. Esto evidentemente fue alerta mundial, alerta en México, todos los noticieros inclusive empezaron a hablar del tema y 8 horas después Irán lanza el ataque en contrarrespuesta en contra de Israel por haber iniciado ese ataque, supuestamente por preservar su seguridad nacional y su territorio y su área de influencia. ¿Esto qué nos dice? Nos dice que supuestamente en esta lucha mediática de que Irán, el régimen está totalmente desquebrajado, está básicamente debilitado, pues resulta que no. Lo que pensó Israel que sería un ataque directo y específico terminó siendo una respuesta que no se esperaba. Una respuesta en donde el régimen del ayatolá se levanta después de esa situación y empieza a lanzar misiles balísticos hipersónicos a Israel, que además Israel se jacta de tener el domo impenetrable del famoso domo de hierro. Pues el domo de hierro, yo creo que lo llamaremos la coladera de hierro porque terminó toda agujerada, porque estos misiles llegaron a zonas importantes de Tel Aviv y otras zonas de Israel. Obviamente alertando población civil que básicamente viven en el miedo total porque en Israel, en Tel Aviv y otras ciudades, pues resulta que la gente no vive como uno vive aquí en México, muy normal, que tiene su casa y ahí se mete y ya. No, resulta que allá en todos los lugares tienen búnkers debajo de la tierra porque tienen tanto temor de la inestabilidad que ellos mismos han generado en la zona de estos ataques.
Y bueno, ese es uno de los motivos por los cuales no ha habido tantas bajas de civiles por parte de Israel, y a comparación de Irán, pues ha tenido como otro conteo, ha habido más muertes de civiles, pero pues ha podido defender de lo que Israel siempre dijo que era su domo impenetrable. Así va, digamos, la historia en este conflicto. Inmediatamente se encienden las alarmas internacionales. Trump, que estaba en Canadá, en la cumbre de líderes, básicamente con las economías más fuertes del mundo, termina diciendo que no va a continuar en la reunión, básicamente solo se queda en la cena y se va a atender el tema de Medio Oriente. Aquí es importante entender que de los amigos de Israel, de los que más han financiado y por lo cual el Estado de Israel tiene toda la fortaleza tecnológica militar externa, es porque Estados Unidos ha sido un aliado incondicional y siempre ha buscado desintegrar el panarabismo en la zona para beneficiar a Israel. Entonces, busca Netanyahu llamar a Trump, inclusive tiene una llamada en donde básicamente lo busca a que se arrastre a la guerra junto con Israel, que le entre pues. Y esto, obviamente, empieza a decir Trump, vamos a ver, sale con unos twitters y en otra plataforma en donde da anuncios escritos específicos en donde amenaza la capital de Irán para que sea deshabitada ante un eminente ataque aún más cruento. Ataque que no ha sucedido, ¿no? O sea, han estado yendo y viniendo estos ataques con misiles y bombas, pero Estados Unidos al día de hoy no ha entrado a la guerra. Y aquí les voy a dar mis hipótesis de por qué no ha entrado a la guerra. Son hipótesis económicas, financieras, geopolíticas evidentemente, y de los vínculos que se gestan en la región. Bueno, pues para mí, Estados Unidos no se ha, digamos, todavía declarado en contra de Irán de manera muy expresa y movilizado ya armamentos. Sí ha movilizado como alguna de sus zonas que tiene ahí cerca de la región, y también Inglaterra ha movilizado sus aviones y sus cazas como otro medio de estar ahí pendiente, pero no nada expreso. Y lo siguiente es porque, bueno, en términos geoestratégicos, ¿qué significa Irán en la región? Irán es uno de los países que más gas y petróleo tienen en la zona. ¿Esto le suena lógico? Considerando que Donald Trump meses atrás, un mes más o menos, fue a darse una gira por Medio Oriente, por Arabia Saudita y Qatar, para tratar temas de petróleo, los petrodólares, que también son hermanos petroleros y básicamente buscan una inversión en Estados Unidos a través de temas específicos. Que eso ya lo hablé en un video. Pueden irse al tema de Donald Trump, de Arabia, ahí lo van a encontrar. Bueno, en ese sentido, Irán es un país gasero y productor de petróleo, de los más importantes. No solo eso, Irán colinda con el Golfo Pérsico, que el Golfo Pérsico colinda con los Emiratos Árabes. Y también tiene una colindancia con el Estrecho de Hormuz, el Golfo de Omán y el Mar Rojo. ¿Qué significa todo esto? Que por ese estrecho y ese Mar Rojo, y básicamente pasa la quinta parte de exportaciones de petróleo del mundo. Entonces, inclusive se temió que Irán, ante este ataque, cerrara los estrechos y las vías que conectan con este comercio internacional, y entonces el resultado siguiente sería un desplome en las exportaciones de petróleo. Sí pasó que la bolsa respondió y las acciones de petróleo cayeron. Eso sí pasó, pero no se han cerrado los vínculos marinos.
Pero esa es la importancia del tema de petróleo y gas. Por otra parte, en temas económicos, Irán representa por sí mismo uno de los brazos económicos más fuertes de los BRICS. Recuerdan, también hay un capítulo en Gary Sharm que habla de los BRICS, este bloque económico y comercial que está conformado por Brasil, Rusia, China, India, Sudáfrica y otros miembros. Son cada vez más amplios los que se han incorporado. Bueno, Irán pertenece a este grupo y es de los brazos, el músculo económico, aparte de China, más importante de este bloque. Entonces, para Israel y Estados Unidos, que busca desestabilizar a China en términos económicos y a Rusia, pues no es nada agradable que otra potencia media como es Irán tenga esta producción de petróleo y gas y este poderío económico en la región. Por lo tanto, pegarle indirectamente a China a través de Irán para desestabilizar a los BRICS parece ser buena idea. ¿Por qué no? Y esa es una de las razones en los temas económicos de por qué la importancia de Irán. Ahora bien, en temas armamentísticos, Irán no es un país pequeño, inclusive es muchísimo más grande, es una potencia media, como se le conoce, por sus capacidades. Si bien no, lo cierto es que no se ha declarado ni se ha encontrado que efectivamente Irán haya desarrollado ya la bomba atómica. Todas son especulaciones. Y como les digo, Irán sí permitió que los especialistas de este organismo fueran y tomaran los reportes necesarios, cosa que Israel no ha hecho. Entonces, pues, ¿qué tiene que ocultar Israel? Ahora bien, sí tiene que ocultar que Israel sí tiene bombas nucleares. Sí los tiene y, de hecho, ha amenazado a través de lo que se le conoce como el proyecto Sansón, ha amenazado en arrojarlas en contra del ayatolá, en contra de Irán. No lo ha hecho porque eso también implicaría lo que significa lanzar una bomba de estas dimensiones. Y también porque espera que Estados Unidos entre al conflicto. Pero Irán no las tiene en el sentido de que se le haya demostrado, lo cual me hace pensar que es como una estrategia de lo que pasó en el 2008 con Irak. ¿Se acuerdan de Saddam Hussein? Bueno, Saddam Hussein, básicamente un soldado totalmente entrenado por la CIA, por Estados Unidos y por Israel, resulta que se comienza a hacer más de sus propias directrices en términos de política y armamento y toma otra dirección muy distinta a estos países y entonces se vuelve el enemigo común también. Y recordarán que entonces también la narrativa era, no, es que Irak tiene armas nucleares, lo cual no se demostró tampoco. Y fueron con todos los países de Occidente con tal de destruir la economía de Irak, destruir el país, con el pretexto de que Saddam Hussein era un enemigo que iban a destruir hasta pues su muerte, ¿no? Bueno, esta narrativa es totalmente el mismo refrito, como la gata revolcada 10 veces, que ahorita está tomando Israel y Estados Unidos nuevamente, pero ahora con Irán. Pero bueno, Irán es del país persa, es del gran Darío, el Grande. Él también es un país que piensa en siglos, como lo es China. No es una potencia pequeña, como les comento, es una potencia media que ha desarrollado tecnología, que ha desarrollado armamento, que es inclusive, se dice, que sus misiles, y que por eso son tan efectivos para romper la coladera de hierro de Israel, es porque es tecnología china y rusa. Entonces, esto le ha permitido consolidarse como la segunda potencia en términos de misiles, después de Rusia, es Irán. De ahí que dicen que Irán tiene misiles para bombardear a Israel hasta su extinción. Tiene bastantes. Entonces, no se ha cansado de lanzarlos y, al parecer, si no hay un acuerdo, pues no parará. Entonces, por la potencia y por el alcance que tienen esos misiles de tecnología rusa. Ahora bien, también Irán es receptor de tecnología china. Por lo tanto,
El meterse con Irán directamente significaría, en términos geopolíticos, estar básicamente en las fronteras más limítrofes, ya básicamente en Asia Central, cerca de los Kazajstán y todos los Tan, y después Rusia y China. Es tener al enemigo justo al lado. Eso le preocupa evidentemente a China y a Rusia, que si bien ya tienen al enemigo en zonas estratégicas como lo es las bases militares de Estados Unidos en Japón, en Taiwán, que también hay un video sobre Taiwán y la importancia que tiene para Estados Unidos poder vigilar ahí a China y la zona, y tiene pues Israel ahí buscando desestabilizar la zona y obviamente masacrando al pueblo palestino, que nadie en la región, es importante decirlo, ni los árabes saudíes, ni los yemeníes, ni los de Omán, están de acuerdo, están felices con lo que ha pasado con el tema de Gaza. Entonces, es permitirle la entrada así triunfal a Occidente, a Estados Unidos, a Israel, en las faldas de la línea fronteriza con estos países, con Rusia y con China. Y Estados Unidos evidentemente no se va a querer fletar ese paquete, estamos de acuerdo. O sea, Estados Unidos ahorita está con varios frentes. Estados Unidos es un país que tiene frentes internos muy delicados, muy importantes, tiene manifestaciones en contra de los migrantes internas, eso ya es en el país, ni siquiera está en una guerra externa, primero tienen que solucionarlo en casa, además tienen frentes abiertos en Medio Oriente, con China, con Rusia, en el caso de Ucrania, y en África, que China les comió el mandado, y ahorita pues evidentemente en América Latina, ¿no? Entonces son muchos frentes, con economía sobreendeudada, con economía que está viendo justamente cómo tener los petrodólares para poder alivianar su deuda, y encima de eso pues lo que le ofrecen es llevarlo a una guerra más que no va a poder sostener, y encima enfrentarse a dos gigantes, Rusia, China y a Irán, que no hay que menospreciarlo, son los persas. Pensar así es justamente ver la importancia de este conflicto. Ahora bien, ¿qué es lo que pudiera pasar? Y yo aquí les voy a dar algunas hipótesis. Estados Unidos es importante para Israel para que ingrese al conflicto. ¿Por qué? Porque Israel, aunque amenace con su armamento nuclear, de acuerdo a las condiciones en donde tiene desarrollado Irán sus centrales de enriquecimiento de uranio, están muy por debajo en la tierra. Solamente las bombas muy específicas que tiene Estados Unidos pudieran penetrar a esos kilómetros de distancia bajo tierra para poder destruirlas. Israel no las tiene. Entonces, sin Estados Unidos no podría ganar esta guerra. Otra de las razones u otro escenario es que si entra Estados Unidos, pues se enfrente con China y con Rusia y al final tengan que negociar. Para mí, este tema es sumamente mediático. Es como de a ver cuánto músculo militar enseño, mira lo que tengo, mira cómo te espanto, vamos a ver si las condiciones son propicias para llevar a Estados Unidos a la guerra, que yo lo dudo mucho que acepte ir con todo lo que tiene ya detrás que resolver, y pararlo ahí, porque realmente si Israel detona la bomba atómica, pues realmente no estaríamos como para contarlo. Eso realmente sí detonaría una encrucijada entre los países que también son países que tienen bombas nucleares. Entonces, el escenario de negociación para mí es uno de los más viables. Yo no creo que sea una guerra que sea lenta como en el caso de Ucrania, que fue una guerra como más de drones, más táctica, más lenta, más de desgaste. Aquí no, aquí las condiciones son totalmente distintas. El armamento que tienen ambos países, hablando solo de Irán e Israel, son totalmente a otro nivel, son totalmente distintos. Los israelitas dicen que ya ganaron la guerra.
Verdaderamente es que no, solamente mostraron la debilidad que tienen y los iraníes han demostrado el potencial y la tecnología que tienen. Aunado también que está de su lado de Irán el pueblo yemení, está también el pueblo de Pakistán, que Pakistán también es una potencia nuclear. Hace también unos meses hubo un conflicto a punto de estallar entre Pakistán e India, dos potencias nucleares que se calmaron, pero eso no significa que no está ahí el tema. Y lo mismo, Pakistán no permitiría, igual que China, tener un conflicto de dimensiones mayores cerca de la región. Entonces, el segundo escenario que yo veo probable es que llegamos a una conclusión de ver qué tanto Israel puede ir avanzando en la zona. Recordemos que ya ha ido avanzando bastante, ya tiene los altos de Golán, ya avanzó en suelo gazatí, ha ido también avanzando en Líbano, de hecho se estabilizó Líbano también, una economía estable y un país precioso, y eso buscará Israel ver qué tanto más avanza. Esperemos que no más, pero eso podría ser como otro escenario, crear esta ola de tensión para crear más sus líneas expansionistas en la región. Y la otra línea es que se va a quedar en un tema de desestabilización. Desestabilizar la economía de Irán, eso golpearía a los BRICS, golpearía a China indirectamente y de alguna manera golpearía económicamente a Irán en la región. Entonces, probablemente tengamos esos tres escenarios. Yo no veo un conflicto de escala literal de Tercera Guerra Mundial, porque para mí, y eso lo digo en mi título personal, la Tercera Guerra empezó hace años. A lo mejor no en estas condiciones que uno lo piensa, de cómo vivimos Primera y Segunda Guerra Mundial, que fue totalmente con armamento en la primera más tradicional, la segunda fue pues lamentablemente la incursión de las bombas atómicas con Hiroshima y Nagasaki, pero para mí esta Tercera Guerra Mundial ya empezó desde el lado tecnológico, el lado de espías, el lado de la inteligencia artificial, el lado económico y geoestratégico. Entonces, la cuestión nuclear como Tercera Guerra Mundial, lo único que llegaría a pasar es que nos extingamos como planeta. Dudo mucho que Donald Trump, con sus millones y su torre Trump, que además quiere poner una torre en Arabia Saudita, quiera desaparecer la especie humana. También Putin, que pues, se ha perpetuado en el poder por muchos años, y Xi Jinping, dudo que esos mandatarios quieran desaparecer, no solo ellos, sino también su descendencia y pues todos sus millones y todo el juego y tablero geopolítico que han ido ganando. Para mí esa es mi reflexión, esos son los escenarios que pongo sobre la mesa y me gustaría, si les gustó el tema, me gustaría saber si tienen más preguntas que seguramente van a salir, ese tema da para mucho y pues yo les invitaría les di varios tips de dónde seguirme con más videos y que me escriban y veamos cómo podemos dar más explicación a este tema. Esto fue todo con Cari Charm y nos vemos en el próximo análisis geopolítico. Gracias.